Buenas tardes. Hoy voy a presentar el marco pedagógico de la enseñanza para la comprensión. Una preocupación de los docentes es evaluar la comprensión de los alumnos y por esa razón nosotros consideramos que el marco pedagógico de la enseñanza para la comprensión es un buen referente para la evaluación de aprendizajes en el aula. La enseñanza para la comprensión se desarrolló desde 1988 como un trabajo dentro del Proyecto Cero en la Escuela de Educación de Graduados de la Universidad de Harvard. Howard Gardner, David Perkins y Vito Perrone dedicaron varios años a investigar sobre la cognición humana y sobre todo trataron de aplicar sus descubrimientos al área del aprendizaje y de la enseñanza. Más de 60 investigadores de Harvard, a los que se sumaron unos 30 docentes de secundaria y de primaria, y otros investigadores especialistas en distintas áreas, dedicaron más de 5 años para definir lo que es la comprensión y qué elementos se pueden usar para determinarla en las aulas. Pero, ¿qué es la comprensión? David Perkins la define de la siguiente manera. En pocas palabras, comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe. Para decirlo de otra manera, la comprensión de un tópico es la capacidad de desempeño flexible con énfasis en la flexibilidad. De acuerdo con esto, aprender para la comprensión es aprender un desempeño flexible, lo que es más parecido a aprender a improvisar jazz, a mantener una buena conversación o a trepar una montaña, que aprender las tablas de multiplicar o las fechas de los presidentes. Esta definición tiene varias partes y varios aspectos que es necesario resaltar. En primer lugar, comprender es la habilidad de pensar y de actuar. Es decir, lo que se debe destacar es que un desempeño siempre es una acción que siempre comienza por procesos mentales y que donde se pueden poner en juego procesos cognitivos de diferente nivel de complejidad, como reflexionar, discernir, pero a veces también la comprensión es capaz de manifestarse en forma visible y en forma observable, y entonces somos capaces de relatar, de representar, de hacer cosas visibles a los otros. En segundo lugar, comprender, dice Perkins, es un desempeño flexible. Y el énfasis lo pone en la flexibilidad. La flexibilidad en este caso se está refiriendo a la capacidad de transferencia de los conocimientos. Es decir, a la capacidad que tenemos de poder utilizar la información que vamos conformando y que vamos logrando a través de diferentes medios en algo que está disponible para usarlo en determinados momentos y que nos permite reconstruir la realidad y irla comprendiendo en profundidad. Quiere decir que comprender es más allá, va mucho más allá de simplemente recordar o entender en el uso coloquial que le damos al término. En tercer lugar, la comprensión es un desempeño flexible, pero además se reconoce a través del criterio de desempeño flexible. Y esto, que podría parecer como un trabalenguas, lo que significa es que cuando comprendemos, tenemos un desempeño flexible. Ese propio desempeño lo tomamos como evidencia de nuestra comprensión, pero a su vez el desempeño flexible conlleva el criterio para valorar el nivel de comprensión logrado. En cuarto lugar, hay que tener en cuenta que
comprender no es una cuestión de todo o nada. Para comprender algo tenemos que desarrollar un proceso de aprendizaje a partir de una cantidad de información que disponemos y que nos permite ir avanzando en un proceso en donde podemos ir desde el menos al más y cada vez lograr mayores niveles de profundidad en la comprensión. En quinto lugar, hay que destacar que la profundidad del conocimiento no es un hecho menor en la comprensión. En el momento actual aún continuamos con la tendencia que tenemos a generar y trabajar con currículos recargados de conocimientos, porque se mantiene una idea colectiva de que en la medida que nos informamos más y mucho, vamos a lograr avanzar en la comprensión. Sin embargo, eso desde el punto de vista de la comprensión no es tan sencillo. Trabajar muchos temas a un bajo nivel de complejidad cognitiva, sin grandes motivaciones, no nos asegura que el conocimiento sea sólido y que sea perdurable. Sin embargo, si focalizamos en algunos tópicos, si profundizamos en ellos, si nos interesamos, si somos capaces de recrearlos, si somos capaces de usarlos, de aplicarlos en distintas situaciones, esa menor cantidad de tópicos nos permite ganar en profundidad de la comprensión. Comprender, en síntesis, es realizar tareas complejas. Dice Perkins, es más parecido a tararear jazz que a aprender una tabla de multiplicar. El problema radica en que para desarrollar la comprensión los docentes tenemos que proponer actividades, pero no cualquier actividad promueve la comprensión. Tenemos que promover actividades que sean complejas, que exijan que el alumno ponga en juego procesos cognitivos complejos que les permitan recrear la información desde distintas perspectivas. La enseñanza para la comprensión se sostiene a través de 4 pilares: los tópicos generativos, las metas de comprensión, los desempeños de comprensión y la evaluación diagnóstica continua. Los tópicos generativos y las metas de comprensión responden a la pregunta que se hace siempre un docente: ¿qué vale la pena que mis estudiantes comprendan y logren a partir de trabajar con este tema, con esta unidad, con este proyecto? Los desempeños de comprensión, que son las actividades que les proponemos a nuestros alumnos, responden a la pregunta que nos hacemos cuando decimos ¿qué actividades debo proponer a mis alumnos para que comprendan lo que explicito a través de las metas de comprensión? ¿Qué aspectos de los tópicos son posibles y necesarios de conocer? Porque no se puede conocer todo y no se puede comprender todo en profundidad. La evaluación diagnóstica continua responde a la pregunta que el docente se hace cuando piensa: ¿cómo puedo yo desde mi acción docente reconocer, darme cuenta qué comprenden los estudiantes, pero a la vez, y no es menor, que los propios estudiantes puedan darse cuenta qué comprenden para poder ser más autónomos en sus procesos de aprendizaje? Veamos entonces, los tópicos generativos son problemas teóricos fuertes que se relacionan con muchos otros temas, que permiten trabajar en forma interdisciplinaria, que generan preguntas importantes que nos
permiten desentrañar la propia disciplina o las disciplinas que están involucradas. Entonces, ¿cómo seleccionar de ese conjunto de contenidos curriculares que nos presenta un programa los tópicos generativos que nos permitan desarrollar la comprensión de nuestros alumnos? Bueno, el proyecto Cero determina 4 características que deben tener los tópicos generativos. En primer lugar, tienen que ser centrales para la disciplina. Tienen que dar la oportunidad que los alumnos y los profesores nos preguntemos sobre los problemas teóricos que dan lugar al desarrollo de la propia disciplina. Pero a la vez tienen que ser generativos, tienen que ser ricos en conexiones con otras disciplinas, con distintos aspectos del propio tópico. Pero también tienen que provocar en el estudiante emociones, tienen que hacer que el estudiante se involucre y desee comprender y desentrañar el problema teórico que se está poniendo en juego. Entonces tienen que ser accesibles y a la vez interesantes a los estudiantes. Y un detalle no menor, también tienen que ser motivantes para el propio docente, porque solamente cuando algo nos involucra totalmente, los docentes somos capaces de generar en el otro esa pasión por lo que se está poniendo en juego. Las metas de comprensión son necesarias porque los tópicos generativos son tan generativos que es necesario determinar, seleccionar, precisar qué aspectos del tópico son aquellos en que tenemos que focalizar. Y esos aspectos del tópico están señalados por las metas de comprensión. Las metas de comprensión nos dicen qué partes del tópico, qué temas, qué elementos de ese tópico es necesario garantizar que los alumnos comprendan. Y por eso, en las metas de comprensión ya nos están dando los criterios para valorar la comprensión de los estudiantes. Los desempeños de comprensión son actividades. Ahora, no toda actividad es un desempeño de comprensión. Para hacer desempeño de comprensión, las actividades que les proponemos a los estudiantes tienen que promover que el alumno focalice y profundice en lo que establecen las metas de comprensión. Para ello, las actividades que les proponemos a los alumnos tienen que provocar que ellos pongan en juego, al resolverlos, procesos cognitivos de diferente nivel de complejidad. O sea, si bien la evocación y la memoria son procesos indispensables para conocer y para comprender, no alcanza con evocar información para comprenderla, sino lo que es necesario es poder poner en juego otros procesos complejos, como ser capaz de explicar, ser capaz de argumentar, o sea, buscar fundamentos que nos permitan explicar, por ejemplo, el pensamiento de otro, aunque no lo compartamos. También, para que el desempeño sea de comprensión, tiene que trabajar, la actividad tiene que apelar a una situación significativa para el estudiante, que esté en el contexto en el que el estudiante se desempeña. Pero a su vez, también, y lo que es fundamental, es que esa actividad provoque al alumno, que lo rete y le provoque un desafío posible, porque si el desafío es muy alejado de las posibilidades del estudiante, deja de motivarlo. Entonces, en un aula donde los docentes estamos trabajando con desempeños de comprensión, el docente tiene que acompañar al estudiante en el proceso de la comprensión y las tutorías son fundamentales. Las tutorías que no necesariamente deben ser hechas siempre por el docente, sino que a veces
los propios compañeros pueden compartir, los propios pares pueden compartir con el docente el ayudarse entre sí. El docente tiene que plantear actividades también diversas que permitan acceder a una misma comprensión a través de distintas vías, lo que permita poner al estudiante en juego las diferentes inteligencias y sobre todo fortalecerse en los aspectos en los que está más apto. Para ello, un desempeño de comprensión debe ser una propuesta abierta, en la que no haya una única opción de resolución, porque lo que es fundamental es promover el pensamiento divergente en nuestros estudiantes. La evaluación diagnóstica continua es el término que se acuña en el marco teórico para la comprensión, para trabajar, para definir o para mencionar lo que es la evaluación formativa. ¿Por qué diagnóstica continua? Porque se basa en trabajar con criterios de valoración que son públicos, que son compartidos por el docente y por los alumnos, y que están explicados en las propias metas de comprensión. Entonces, es una evaluación que se desarrolla durante todo el proceso de aprendizaje, o sea que es una evaluación que acompaña el proceso de enseñanza y acompaña el camino y el desarrollo del proceso realizado por los estudiantes para poder aprender y comprender. Entonces, es una evaluación para el aprendizaje y lo que es fundamental, la intención de la evaluación diagnóstica continua es lograr que el estudiante sea autónomo en sus procesos de aprendizaje, o sea que sea capaz de ir autoevaluándose y que lo que le permita modificar sus propios desempeños a la luz de la comparación de lo que hizo antes, pero también a la luz de la comparación con lo que sería el logro de una comprensión en profundidad que viene a ser el ideal. Entonces, la evaluación diagnóstica continua no es solamente una tarea del docente, sino que también cuando estamos trabajando con evaluación diagnóstica continua, lo que estamos haciendo es repartiendo el trabajo de evaluación entre todos los actores del aula. Entonces, los docentes lo que hacemos es proponer actividades o les acercamos instrumentos que les permitan a los estudiantes autoevaluar su proceso de trabajo, pero además coevaluar los trabajos de los compañeros. Entonces, de esta manera, a través de la evaluación diagnóstica continua, se reciben insumos para replanificar la intervención didáctica y reorientar el proceso a través de tutorías y propuestas adecuadas a la nueva situación. Por lo expuesto, el marco pedagógico de la enseñanza para la comprensión orienta la selección de estrategias de enseñanza para promover la comprensión en los estudiantes, pero además para evaluar sus aprendizajes. Muchas gracias.